para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Nosotros nos preparamos para escuchar palabra de Dios. O debo decir, ya hemos estado escuchando palabra de Dios. La pastora Sandra Oyola, con una palabra extraordinaria esta mañana. El pastor Yamil Ledesma, palabra de Dios. El pastor Luis Berrío viene con palabra de Dios. Óigame, para cerrar esta experiencia de viernes, me parece que Dios está hablando el corazón del ministerio de manera poderosa, hermano. Y llevamos unas semanas que Dios nos está hablando ahí. Yo no sé si ustedes lo están notando, pero Dios está hablando de manera contundente al ministerio para la gloria de su nombre. El pastor Luis Berríos es un gran amigo y un gran hermano, un hombre de Dios. Él es pastor general de la primera iglesia bautista de Country Club. El Señor nos ha bendecido con su vida, con su ministerio. Y qué bueno que hoy nosotros, como todos los viernes, podemos disfrutar de ciertamente una palabra que siempre Dios pone el Señor en su corazón. Con este fuerte aplauso le recibimos. Pastor Luis Berríos, que la paz del Señor sea contigo. Bienvenido como siempre. Buenos días. Muy buenos días, amado hermano, y saludos a todos los compañeros y compañeras que están ahí, siempre pendientes a esta programación que es de tanta bendición. Agradecemos al Señor, como siempre, la oportunidad de poder transmitir algo que entendamos que sea de alguna bendición, porque primero Dios nos ha hablado a nosotros y nos ha ministrado, y así pues, de nuestro corazón al corazón de nuestra audiencia, pastores, pastoras, miembros, líderes de iglesias, gente que está en el proyecto de seguir caminando hacia el propósito que Dios tiene con su vida. De alguna manera queremos sembrar una palabra y aportar de algo en cuanto a lo que Dios nos ha dado a nosotros. Gloria a Dios, pastor, y sé que Dios, como siempre Dios pone una palabra en tu corazón para todos nosotros y estamos listos para recibirla. Que el Señor, como siempre, pastor, te use con grande poder. Adelante. Amén. Yo doy gracias a Dios por esta oportunidad y pido que el Espíritu Santo siempre nos ayude para que podamos entregar lo que el Espíritu ha puesto y que pueda ser de bendición, que su gracia esté con nosotros al momento de exponer la reflexión y damos a Dios toda la gloria. Quiero hablarte de mi corazón a tu corazón hoy bajo el tema la iglesia tiene que ser sal. Fíjate que no estoy hablando de que debe, no, es tiene. Y es como decir un imperativo, una orden, un mandato. Es que la iglesia tiene que ser sal. ¿Sabe? Dice Mateo 5:13, hablando de Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mire, mi hermano, mi hermana, estamos viviendo en un tiempo donde en algunos contextos, tal vez muchos contextos al parecer, se terminaron los días en que la iglesia servía como capellán de la cultura. Estaba ahí y la gente cuando tenía situaciones miraba a la iglesia como una posibilidad de que ahí podían encontrar respuestas o tal vez acercarse a Dios. Escuche bien, déjeme seguir el pensamiento. Mira, el ser humano ha tomado caminos en los cuales ha empujado a la iglesia a los márgenes de la sociedad, se ha distanciado y se ha desconectado de la iglesia, y los medios noticiosos, las literaturas, las artes y la política reflejan los resultados. Cuando usted ve todo lo que está pasando en general a nivel mundial y cómo los medios noticiosos nos reportan cómo está viviendo el ser humano, las cosas que se están viendo, nos dan a entender que el ser humano se está distanciando de la iglesia en el contexto de que somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra, y ya no están viendo de la misma manera, con el mismo respeto, lo que antes era como se acercaban a la iglesia. Se podría decir que en la cultura actual la espiritualidad secular ha sustituido a la iglesia. Ahora todo el mundo es espiritual. Y toda la cultura se encuentra en una búsqueda espiritual, y lo ponemos entre comillas, en una búsqueda espiritual constante. Pero esa espiritualidad secular se distancia mucho de lo que enseña la palabra de Dios. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, si usted ha estado escuchando, y eso yo lo vengo escuchando hace un tiempo atrás, que usted oye a gente que está en un concierto, un cantante, un artista, aunque no se congrega en ninguna iglesia, y le dice a la gente que tiene ahí frente, Dios les bendiga, y se despiden, y Dios les bendiga, y están echándole bendición a su fanaticada y este tipo de cosas,
mostrando cierto grado de espiritualidad. Así que vivimos en una cultura en la que muchos han decidido que nuestras iglesias no tienen las respuestas a sus preguntas y a sus cuestionamientos espirituales. Claro está, la cultura secular quiere un Dios a su imagen que complazca sus deseos. O sea, no es que respondan al acercamiento a Dios pensando en lo que dice la Biblia, que Él nos hizo a su imagen. No, ellos quieren un Dios hecho a su imagen, un Dios que es complaciente, un Dios que está para complacer todo lo que ellos necesitan. Y ese es el tipo de espiritualidad que se está transmitiendo a través de la cultura. Ahora bien, la dura verdad es que las personas no están interesadas en una relación con Dios como lo estuvieron alguna vez y como lo establecen las Sagradas Escrituras. Las nuevas generaciones están rechazando la fe con la que crecieron a causa de las alternativas que ofrece la cultura. Mire, hoy en día vemos a los abuelos procurando que los nietos sean instruidos en la verdad del evangelio, porque los padres no ven eso como una prioridad. No sé si usted se ha dado cuenta hoy en día, y pasa que vemos que a nuestros templos llegan abuelos, abuelas con sus nietos, porque sus padres, que son una generación más reciente, más joven, no los están acompañando, no los están llevando. Y para ellos tal vez eso no es ni siquiera una prioridad. Tienen otros intereses, otras cosas en su mente. Así que, por otro lado, son muchas las personas que han adoptado un sincretismo religioso que no es otra cosa que agarrar un poco de aquí, un poco de allá, un poco de todo y hacer su propia manera de espiritualidad, y lo seguimos poniendo entre comillas. Y a mí ha habido gente que, estando en conversaciones con ellos, cuando trato de hablarles de la importancia de darle el primado a Dios en su vida, de acercarse a Dios, ha habido personas que me han dicho, yo le sirvo a Dios a mi manera. Y no sé si usted ha escuchado ese tipo de comentarios, pero hay gente que dice así, yo le sirvo a Dios a mi manera. Cuando Jesucristo dijo, hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, no dice como bien le parezca o como la persona piense que debe hacerlo. Hay que buscar de Dios, pero como dice la Escritura. Pero la cultura de hoy en día no está moviéndose en esa dirección. Y cuando hablan de decir de que yo le sirvo a Dios a mi manera, mire, Romanos capítulo 3, versos 11 al 12, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, o sea, se van alejando y distanciando, y creo que vemos mucha gente que se hacen sabios en su propia opinión y empiezan entonces a formular ideas y a dejarse arrastrar por comentarios y opiniones de gente que aparentemente tienen influencia, son influencers y hacen sus declaraciones y dicen sus cosas y están copiando lo que la cultura a través de ciertas figuras está proclamando o predicando, y se están fundamentando en eso. Ahora bien, ¿sabe qué? Muchos jóvenes de alrededor de 20 años se preguntan, ¿es la iglesia una fuente de espiritualidad significativa y un lugar donde puedo conocer a Dios? Ya ellos están cuestionando eso. No ven la iglesia como una prioridad donde es decir, me voy a ir a encontrar con Dios. Cuando la iglesia deja de tener influencia, mi amado hermano y hermana, aquella influencia que tuvo alguna vez, otras corrientes de pensamiento invaden la cultura y ofrecen darle sentido a la existencia del ser humano, como el llamado relativismo, que propone que no existe la verdad. La verdad es relativa, dependiendo de lo que tú quieras creer, lo que el otro piense. Y si la verdad no existe como tal, tampoco Dios puede existir. O sea, tratan de sembrar la duda, la posibilidad de que Dios exista. Y como consecuencia, el ser humano puede llevar a cabo cualquier cosa que le apetezca, sabiendo que todo vale y que si todo vale, nada es válido o nada es valioso. O sea, que hay un juego de palabras en ese asunto de que, pues, tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Te lo digo así. Hay gente que plantean eso. Lo importante es que a ti te guste, lo importante es que a ti te agrade, lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo, contigo misma, y lo demás no importa. Así que recuerda, la verdad es relativa, y si para ti hacer tal cosa está bien, pues hazlo, si te sientes bien. Y eso es lo que está influenciando hoy en día la cultura. Mira,
La iglesia está llamada a darle sazón al mundo. La iglesia tiene que ser relevante, pertinente en la cultura que vivimos. Como sal, estamos llamados a influenciar al mundo con la verdad del evangelio. El mundo tiene que ver que Jesús es la única, no es una de las alternativas. No, Jesús es la única alternativa. Y eso, proclamar eso es responsabilidad de la iglesia. ¿Sabe qué? La iglesia no puede convertirse en un museo. Yo no sé si usted ha visto templos que tienen una estructura arquitectónica que se nota que es antigua y que muy bien pueden constituirlo como una estructura histórica. Y que lo triste de todo eso es que la fachada del templo parezca ser un edificio histórico que cumple cientos de años por tanto tiempo que lleva establecida y que a su vez lo que esté ocurriendo allá adentro con quienes se congregan parezca ser un museo. Bendito el nombre del Señor. Así que la iglesia no puede convertirse en un museo ni en una reliquia histórica. Tampoco puede parecer un club social, una logia, ni mucho menos un centro de entretenimiento. No, mi hermano, mi hermana, no podemos olvidar que está en juego la eternidad de muchas personas y que la iglesia tiene que cumplir con su rol. La iglesia está llamada a ejercer una influencia transformadora en la sociedad en la que estamos viviendo. En el tiempo que estamos viviendo, la iglesia tiene que ejercer una influencia transformadora, tiene que ser portadora de la gloria de Dios. El mundo tiene que ser impactado y cambiado por el poder de Dios a través de la iglesia. Mi hermano, hay un cántico que se canta en nuestras iglesias, que los ángeles no son llamados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Es que somos enviados por Dios. Jesús delegó en la iglesia la proclamación del evangelio, no fue a los ángeles, y nos dejó el poder y la presencia y persona del Espíritu Santo para que pudiéramos lograrlo. Por lo tanto, tenemos que darle sazón al mundo. Tenemos que ser ese agente de cambio, esa fuerza influenciante que genere la posibilidad de que el ser humano se reconcilie con Dios, que pueda entender que en Dios hay respuesta a la realidad que pueda estar viviendo un ser humano. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe? Leemos en Marcos 16, verso 20, donde dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Fíjese que Jesús, vamos a hablar de que esta es la gran comisión en el contexto del Evangelio de Marcos. En el contexto de Mateo le está diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Y él los está comisionando. La iglesia sigue recibiendo la misma instrucción. La iglesia sigue recibiendo la misma orden. En el tiempo que estamos viviendo, todavía esa comisión está activa, sigue vigente. El Señor no tiene un plan B. El plan que él estableció es a través de la iglesia. Y somos nosotros, la iglesia en general, los llamados a proclamar la verdad del evangelio. Bendito el nombre del Señor. Y vemos que entonces los primeros creyentes que comienzan la dinámica del desarrollo de la iglesia, dice que ellos salieron a cumplir con lo que el Señor les dijo, y ellos saliendo predicaban por todas partes, ayudándoles al Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Vemos entonces que las señales seguían la proclamación de la palabra, no que la iglesia seguía a las señales. La iglesia no está para estar siguiendo señales. La iglesia está para ser usada por Dios, produciendo señales al proclamar la palabra de Dios, para que el ser humano sea impactado por la verdad y conozcan al que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mi hermano, esto tiene que volver a suceder en la iglesia. No porque se invite a un hombre o a una mujer de Dios a quien el Señor usa haciendo milagros. No solamente por eso. Eso es importante y necesario. Pero necesitamos que en medio de cada iglesia local se prepare el ambiente para que el Espíritu Santo se mueva con libertad.
Necesitamos que gente común y corriente, sin títulos, pero sensibles al Espíritu de Dios, sean usadas para manifestar el poder de Dios. La gente que se congrega con nosotros tiene que entender que de la misma manera como el Espíritu Santo usa al pastor, a la pastora, al evangelista, al apóstol, al misionero, el líder que sea, de la misma manera como el Espíritu Santo les usa a estos líderes, también usa a los miembros de la congregación. No hay acepción de persona. El que está buscando de Dios, el que quiere poner su vida en las manos de Dios, va a ser instrumento para la gloria y la honra de su nombre. Y hoy yo me puse en contacto con una joven de una de las iglesias que he pastoreado, porque quería refrescar un testimonio que quiero compartir con ustedes en este momento. Y ella me refrescó las ideas para que tuviera más claro qué fue lo que sucedió con un milagro que le voy a compartir. Estábamos celebrando un culto de adoración y en esa iglesia en particular, pues teníamos un ministerio de danza. Había un grupo de jóvenes y adultos y niños que participaban de un ministerio de danza. Y en esa ocasión, en ese culto, estaba ministrando el grupo de danza, pero de los jóvenes. Y en un momento donde se había terminado un cántico, un grupo de las jóvenes que pertenecían al ministerio salieron al baño. Y estaba dentro de ellas la líder, la directora del ministerio de danza de la iglesia. Mi hermano, mi hermana y yo estoy ajeno de lo que está pasando, pero ellas se fueron allá, 2 o 3 de ellas, y dentro de ellas había una joven que usaba espejuelos porque no veía bien. Y de momento el Espíritu Santo, oiga bien, estando en el área de los baños, toma a la directora del ministerio de danza y empieza a ella a hacer unos movimientos en el espíritu, movida por el espíritu, como si estuviera haciendo mímica. Oiga bien, haciendo como si ella hubiera escupido en tierra, en el suelo del área donde estaban, y tomó como si hubiera agarrado el lodo, como cuando Jesús sanó al ciego, que le puso lodo en los ojos. Ella hizo esa mímica impulsada por el Espíritu. Le quitó los espejuelos a la otra joven, le pasó la mano, los dedos sobre los ojos, simulando como que era exactamente lo mismo que Jesús había hecho con aquel ciego de nacimiento. Inmediatamente declaró palabra de sanidad para ella. Le quitó los espejuelos. Mis hermanos, se los rompió. Escuche eso. Se le rompió los espejuelos. Y la joven, a partir de ese momento, salió viendo. Y hasta el día de hoy, porque esta mañana corroboré lo que estoy diciendo, con una joven que estaba allí, que sabe de primera mano lo que sucedió, que hasta el día de hoy, esta joven, hoy en día es doctora en pediatría y está desarrollando especialidad en Estados Unidos. Hasta el día de hoy jamás ha vuelto a utilizar espejuelos. Y de eso es lo que estoy hablando. Estas cosas tienen que suceder en la vida de la iglesia, no solamente pensando que tiene que ser que Dios use el pastor o que use la pastora o que use el misionero o el evangelista o el apóstol. No, mi hermano, mi hermana, la Biblia dice que Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne, y yo entiendo que la iglesia tiene que ser sal en la tierra, y ser sal en la tierra no es solamente una responsabilidad de los líderes que están al frente de la congregación. Cada hijo, cada hija de Dios es parte de ese llamado, y es una responsabilidad de que seamos sal, y donde quiera que usted y yo nos movamos, no es meramente en la reunión, en los cultos donde se manifieste la gracia y la gloria de Dios. No, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera, hasta en un centro comercial. Yo he sabido de gente que estando en ese lugar, el Dios del cielo ha impulsado al Espíritu Santo para que les dé una instrucción, para que den una palabra, para que hagan algo, y la gloria de Dios se manifiesta. La iglesia tiene que ser sal en el tiempo que estamos viviendo, mi hermano. Mire, mi hermano, Hechos capítulo 2, verso 47, hablando de cómo era la vida de los primeros creyentes. Dice allí a partir del verso 47 del capítulo 2, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense que esa parte del verso que dice, teniendo favor con todo el pueblo. Esto me dice a mí que la iglesia en sus comienzos tenía buena reputación ante la sociedad, era respetada por la ciudadanía en general, lo que implica que la iglesia tenía influencia positiva, por así decirlo, en la comunidad, y eso contribuía a que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían
de ser salvos. Pero si la imagen que tiene la sociedad de una iglesia, eso parece un club, eso parece una logia. Ay, ¿qué será eso? Eso es una cosa extraña ahí. Eso es un círculo cerrado, porque a veces hay grupos en congregaciones donde pareciera que no admite que más nadie entre. No sé si usted ha escuchado la anécdota que se dice de una iglesia en Estados Unidos que ya lo que le quedaban eran 2 miembros y no aceptaban más miembros, porque esa era una de las iglesias donde tenían un cementerio en el patio de la iglesia, y que ese cementerio era solo para los que eran miembros de la iglesia, y en cementerio quedaban solamente 2 espacios. Así que esta gente no quería que llegara más nadie, por si acaso, si se moría alguien primero que ellos, le cogía el espacio que le correspondía en el cementerio de la iglesia. Hello, en serio. O sea, la iglesia no puede ser un círculo cerrado que no esté abierta a que más personas puedan entrar. Si somos llamados a ser sal, tenemos que estar dispuestos a sazonar, bendito el nombre del Señor, a darle gusto a la vida del ser humano, bendito el nombre del Señor. Mire, cuando la iglesia deja de ser relevante para la sociedad en la que vive, pierde influencia en la cultura, y esto equivale a que como sal ha perdido su sabor o no está sazonando. Si en algún contexto hay iglesias locales que se están secando espiritualmente hablando y perdieron la gracia de ser sal para sazonar, el problema no está en el cielo. El problema no es en Dios. Hay que buscar dónde se perdió la razón de ser de la iglesia. Y desde este punto de vista tenemos que hacer un alto y tomar en cuenta la exhortación del profeta Jeremías. Escuche bien. Hay que buscar dónde está el detalle. ¿Qué se nos escapó? ¿Dónde perdimos la visión? ¿En qué nos enfocamos? ¿En qué estuvimos concentrando? Que pasamos por alto algo muy importante en lo que es la vida de la iglesia. Y hay que pararse, como dice Jeremías. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Así dice el Señor. Que el Dios del cielo te bendiga rica y abundantemente, y confiamos que el reto para nosotros como iglesia, comenzando del que está hablando, es que tenemos que ser sal para un mundo que necesita la intervención de Dios. Wow. Esta es palabra de Dios en esta mañana. Sin lugar a dudas, esto es un viernes extraordinario. Esto es un viernes poderoso. Dios nos está hablando, hermanos queridos, pastores, pastoras. Y yo me incluyo. Yo estoy ahí en eso que Dios les está hablando. Dios nos está hablando de manera contundente. Y lleva semanas el Señor hablándonos de esta manera contundente. Gracias a Luz, que nos dice: somos la sal de la tierra. Tremendo, excelente enseñanza. Guillermo Hernández, querido amigo, nos dice: amén. Dios los bendiga, pastores. Tremenda palabra. Hay que llevar la palabra de Dios al mundo en medio de la crisis. De las crisis, y nos toca a la iglesia llevarla. Qué bueno. Nuestra querida amiga J-Lo Pastrana, desde allá del Rey de la Gloria, un abrazo. Neftalí Orizal nos dice: viernes explosivo y poderoso. Me parece que Dios nos está emplazando a vivir más cerca de Él. La pastora Angélica Acevedo nos dice: muy cierto, muy cierto. También Iliana Ardínez nos dice: tremendo, tremendo, tenemos que ponerla por obra. Eunice Cruz nos dice: excelente. Sin lugar a dudas, pastor, palabra de Dios. Palabra de Dios. Pastor, pero antes de finalizar, sin lugar a dudas, esto me parece que el ambiente está para orar, para que esta palabra no vuelva atrás vacía, para que Dios nos ayude a cumplir con esta palabra. Pastor, adelante. Sí, Señor. Padre, te damos gracias y te damos a ti toda la gloria, porque comiences a hablarnos a nosotros mismos para que entonces podamos compartir esa palabra que pones como carga y como peso de responsabilidad en cuanto a que como iglesia tenemos que ser sal. Ayúdanos, Señor, porque no queremos perder la sazón. Queremos ser de aquellos y aquellas que están dispuestos a alegrar
y a ser instrumento de bendición para aquellos que puedan estar en crisis, para aquellos que estén alejados de ti, para aquellos y aquellas que estén en algún tipo de situación, que puedan pensar que todo está perdido, que no hay esperanza, que reciben tantas noticias negativas en el tiempo en que estamos viviendo, aquellos que están siendo influenciados por ideas, filosofías, pensamientos que realmente se distancian de lo que enseña tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con esta responsabilidad, con esa obligación de ser sal para este mundo, y que podamos ser de aquellos que trastornan al mundo para ponerlo de acuerdo al orden tuyo, para que más vidas puedan ser alcanzadas para el reino. Oh Dios del cielo, que entendamos la importancia de que nos metamos en una relación de intimidad contigo, para que aquello que hagamos en oración en secreto, veamos la recompensa tuya en público, manifestando tu gracia, manifestando tu poder, sanando, salvando, liberando, restaurando. Dios del cielo, a tanta gente con tanta necesidad. Ayúdanos, Señor, que nuestros templos no se constituyan en museos, que no se constituyan en reliquias históricas, sino que, no importando cuál pueda ser la estructura externa del templo, lo que se mueva adentro es poder y manifestación de tu gracia. Que el que vaya allí a un templo pueda encontrarse contigo, pueda saber que el templo es la casa del pan como Belén, y que cuando vayan buscando pan encuentren el pan de lo alto del cielo y salgan de allí con un encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, para poder cumplir tu tarea y ser esa sal que sazona este mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es palabra de Dios, sin lugar a dudas. Tengo algunos mensajes que nos siguen llegando y queremos compartirlo. El pastor Prudencio Rivera nos dice: excelente, saludos y bendiciones, pastor, te amamos, hermano mío. También la pastora Angelique Acevedo, a través de YouTube, dice: es lo que estamos viviendo nuestras generaciones, que suben, que están confundidos. Lo veo en cada sección que tengo la oportunidad de dar en la universidad. J-Lo Pastrana nos dice: es importante compartir los milagros para que el mundo vea al Dios que le servimos. Amén. Que así nos permite el Señor. Sin lugar a dudas, pastor, una palabra contundente, que Dios nos ayude a todos nosotros a hacer luz, a hacer sal. Porque el mismo Jesús dijo: porque si la sal se desvaneciere, solo sirve para ser pisoteada por los hombres. Y ese no es el testimonio de la iglesia. Ese no es el testimonio, es para hacer sal. Fíjate, pastor, un detalle sobre esto es que una cosa es que la iglesia esté cumpliendo con su rol y aún así reciba ataques y señalamientos, en el sentido de que hay un dicho por ahí que a veces yo digo bromeando. La Biblia dice que el árbol que tiene frutos es el que le tiran piedra, ¿no? Entonces, pues, una cosa es que a la iglesia se le ataque, se le señale y se le digan cosas mientras está cumpliendo con su rol. Correcto. Y otra cosa es que la iglesia sea pisoteada, sea hollada por la gente del mundo porque no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Que son dos cosas distintas, que inclusive el mismo Jesús dice que aquellos que están haciendo su voluntad y son atacados por la voluntad del reino, Jesús dice: bienaventurados sois. Así es. Cuando por mi causa, es exactamente por lo que dice el pastor, usted, porque estamos y que porque se cumple con la tarea. Pero no es lo mismo cuando no se está cumpliendo. Entonces, cuando no se cumple y nos atacan, esa bienaventuranza entonces no aplica. Eso es así. No aplica allí, y eso es importante tenerlo claro. Lo que usted acaba de decir es bien importante, que a veces no, atacan la iglesia, están atacando y están, pero espérate, ¿nos están atacando por qué? ¿Porque perdimos la influencia o porque estamos siendo de influencia? Así es. Me parece que sí. Pastor, gracias por bendecirnos. Le pregunto, pastor, ¿cómo la gente puede conectarse con usted? De hecho, en la pantalla está ahí una de las formas: 787-536-2234. 536-2234. Pastor, también cómo adicionalmente nuestros queridos hermanos y hermanas pueden conectarse con usted. Sí, de hecho, hace unos sábados atrás estuve compartiendo con una de nuestras compañeras pastoras en Panamá, que estuvimos ministrando desde acá, desde
desde Puerto Rico a través de las Bueno, redes sociales. Nos invitó a compartir la palabra y pues de una manera virtual, pero pudimos viajar a través de ese medio a Panamá a ministrar la palabra. Y pues ustedes pueden seguir nuestra programación en este momento a través de Facebook. Estamos también en YouTube, estamos también en las otras redes sociales, llegando los domingos desde las 10:30 de la mañana y los lunes a las 8 que estamos dando estudio a la palabra. Así que estamos para servir y si de alguna manera usted entiende que podemos bendecir el ministerio suyo, fortalecer alguna área, pues usted sabe que estamos a su disposición. parece que sí. Pastor, mi mejor abrazo para ti, querido hermano. Bendiciones. El Señor te sigue usando con grande poder. Dios Amén. te ha usado hoy nuevamente para a hablar contundentemente a la iglesia. Gracias por dejarte usar. Gloria a Dios. Un abrazo, pastor, que la paz de Dios sea contigo. Para entregarte lo mejor de nuestra adoración.